Sí, entendido, ¿no? perfecto. Ahí estamos. Bueno, hoy nos va a dar esta clase la doctora Fabiana Banasco. Ella es médica clínica, especialista en endocannabinología, tiene un posgrado hecho en la Facultad de Medicina sobre terapéutica canábica. Ella hoy nos va a hablar un poco de la planta, de esto que veníamos hablando. Así que bienvenida, Fabi, y bueno, te dejo. Después, a lo último, si tienen preguntas, las podemos hacer, ¿sí? Las dejamos para después, y si capaz que cortamos en un ratito, hacemos un intervalo, en ese momento también pueden hacer las preguntas, ¿sí? Mientras tanto, les pido que por favor apaguen sus micrófonos, así no hacemos interferencia en la clase que nos va a dar Fabiana. Ella también tiene fibromialgia, trabaja con cannabis hace muchos años, acompaña a pacientes en terapéutica canábica con un montón de patologías o de síntomas tratables con cannabis. Y bueno, ahora nos va a hablar un poquito de la planta. Bienvenida, Fabi. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Yo ya estuve en alguna de las charlas, así que supongo me conocen muchos. Y voy acá a ver. Share screen. Acá. ¿Están viendo? Sí. Ahí vamos. Y esto lo voy a sacar. Un segundito. Ahí se ve perfecto, Fabi, ¿eh? Si quiero. Bueno, acabo de sacar donde estoy. Show Video Panel. Quiero sacar Floating Control. Listo. Bueno, como saben, nosotros pertenecemos a Educanar, que somos profesionales, que tenemos el posgrado en endocannabinología y desde el 2017 venimos estudiando todo esto. Lo último donde aprendimos un montón fue en la Expo Cannabis, donde por ejemplo Mariana fue expositora y Alejandro Anderson también. Entonces vinieron un montón de cosas nuevas, así que nos estamos ayornando. A ver cómo pasó esto. Ahí está. Bueno, yo voy a hablar de la planta, que se llama Cannabis sativa sativa, en su nombre botánico, y todos los componentes que tiene. Y de aplicaciones terapéuticas creo que ya habló Javi en la anterior. Si no, hablamos un poquito. Para repasar, nosotros tenemos un sistema endocannabinoide que está desde el primer unicelular y fue evolucionando en los animales vertebrados y con la evolución. Y es un complejo sistema de señalización celular. No hay otro similar porque no hay, por ejemplo, el sistema hormonal solo regula hormonas, los neurotransmisores solo regulan el sistema nervioso, pero en cambio, este sistema, el endocannabinoide, como integra todos los sistemas, tanto el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema endocrino. Entonces, por eso es muy complejo, porque está en casi todas las células. Está en todo el organismo y existe desde hace 600 millones de años. Como ustedes vieron en la clase del sistema endocannabinoide, por ejemplo, esto es una neurona que libera neurotransmisores, se unen a sus propios receptores, por ejemplo, la serotonina a sus receptores de serotonina, y en esta neurona que recibe este impulso, esta señal química, va a liberar endocannabinoides para que la neurona previa deje de estimularla. Eso cuando esta neurona previa tiene un estímulo muy intenso, por ejemplo, en una crisis epiléptica. Y después tenemos todos los componentes del sistema endocannabinoide, que son lo que sintetiza al principal endocannabinoide, que es anandamida, el primer descubierto, el principal, el que sintetiza el 2-AG, que es el endocannabinoide de mayor cantidad que existe en el sistema nervioso, y después están también sus enzimas que los degradan.
¿Cuál es la diferencia entre los cannabinoides de la planta que vienen de afuera y en nuestro sistema endocannabinoide? Que los de la planta se van a quedar en nuestro organismo. En cambio, los endocannabinoides solamente se van actuando cada vez que se necesitan. Permanentemente están actuando. ¿Qué me aparece acá algo? Muy bien. Sabemos entonces que el sistema endocannabinoide está en todos los sistemas vascular, en los pulmones, hígado, colon, órganos reproductores, en el sistema inmune, súper importante, el sistema inmune de los receptores CB2, los receptores CB1 principalmente en cerebro, vascular y pulmón, y en el músculo, y en los huesos vamos a encontrar los dos, en el páncreas y en el hígado también, receptores tanto CB1 como CB2. Recordemos que el CB1 es el receptor responsable de la psicoactividad, en la que nos produce sensación de bienestar. Y también tiene efecto sobre el dolor y las emociones, el ánimo, el apetito, todo lo que regula el cerebro. En cambio, los receptores CB2, que van a estar en hígado, páncreas, huesos y demás, son los que más abundan en todo el sistema inmunitario y son los que van a regular la inflamación. Nosotros sabemos, en cuanto a la planta, que en el año 64 se descubre el THC. Como decía yo el otro día en un taller, yo tenía 2 años cuando se descubrió esto, o sea que hace muchos años que se descubrió, pero esto lo hizo un científico que se llama Rafael Meshulam, y hay un documental que se llama The Scientist, es un científico israelí, y al descubrir el THC quería saber cuál era el componente de la planta que producía la psicoactividad cuando la fumaban. Y ahí lo aísla y descubre su fórmula química. Pero fueron muchos años después donde se vio dónde actuaba ese THC. Ese THC actuaba en algunos receptores. Y luego, cuando vieron que había receptores para el THC, que fueran estimulados por el THC, empezaron a ver entonces para qué estaban estos receptores. Y descubrieron entonces que nosotros producimos una sustancia que se unen a esos receptores, igual que el THC, y lo llamaron por ello endocannabinoides, que son la anandamida y el 2-AG. ¿Qué hacen? Regulan el correcto funcionamiento del organismo, tratan de mantenerlo continuamente en equilibrio, un equilibrio dinámico, y modulan todos los procesos a nivel de todos los sistemas y órganos. Entonces, como dijo Jaime, nos ayudan a relajarnos, a comer, bueno, lo dijo Di Marzo, ¿no? Pero relajarnos, comer, dormir, olvidarnos de los traumas y proteger nuestro sistema, nuestro cuerpo, a través de la neuroprotección y de la protección inmunitaria. ¿Cómo trabajan acá los endocannabinoides? Los cannabinoides en general. Sabemos que tenemos endocannabinoides que los producimos nosotros, están los fitocannabinoides, acá empezamos a hablar sobre el tema, que son los que realiza o sintetiza la planta. Son derivados de plantas, por eso se llaman fito. Y después la industria farmacéutica trata de aislar estas moléculas que produce la planta para poder trabajar con ellas y hacer investigación. Se llaman cannabinoides sintéticos. Los fitocannabinoides principales son el THC y el CBD. Y después tenemos 100 y pico de más cannabinoides, como el THCB, CBDB, CBG, CBC, que ahora vamos a ver con más detenimiento. Son más de 150. Tanto los endocannabinoides, los fitocannabinoides y los extractos de la planta, aislados y purificados, van a actuar sobre el sistema endocannabinoide, sobre sus receptores. Los principales son el CB1 y el CB2, pero también tenemos los receptores acoplados a la proteína G, 55, el 119, los receptores de potencial transitorio, que son el 18, el B1, B2, B3, B4, B5, B6, el M8, y después están los de la serotonina y los PPAR, que son son receptores activados por peroxisoma,
que están en los núcleos de las células. O sea, no solamente vamos a tener receptores en la membrana celular, sino que también van a estar en los núcleos. Y van a actuar ahí sobre la expresión génica o la transcripción de proteínas a partir de los genes de determinadas células de acuerdo a donde se encuentren. Entonces el efecto biológico de todos estos va a ser el mismo, porque algunos van a tener más afinidad con un receptor y otros con otros receptores, algunos van a estar más purificados, otros van a estar todos juntos, entonces van a tener diferentes efectos. Pero todos van a tener un efecto biológico sobre el dolor, disminuyendo el dolor, disminuyendo la excitabilidad neuronal cuando se necesita o aumentándola, van a actuar sobre la memoria, el aprendizaje, la libido, sobre el apetito, el sueño, la gestión del estrés, sobre el crecimiento y diferenciación celular, sobre la motilidad, o sea, la movilidad, el equilibrio, la temperatura, el estado de ánimo. Actúan también en la gestación, fertilidad, porque están en el sistema reproductor, en los mecanismos de recompensa, sobre la dopamina, en el sistema cardiovascular, digestivo y también en el control metabólico, tanto de glúcidos como de grasas. En cuanto a la planta, tenemos una semillita, la ponemos en una tierra fértil, en algo que tenga nutrientes, con un poquito de humedad, y se acuerdan, no sé si alguien germinó el poroto como yo en el colegio, se ponía un papel secante, ¿no?, dentro de un vaso, se le ponían unas semillitas, y esas semillitas, porque había humedad y estaban del lado del papel secante, mantenía la humedad, empezaban a brotar y después empezaban a crecer. Entonces, tenemos el periodo de germinación, que en condiciones adecuadas empieza a germinar. La planta puede germinar tanto en invierno como en verano, en cualquier época del año, ¿sí? Después tiene un periodo de crecimiento que se llama periodo vegetativo, donde va desarrollando un montón de hojas, estas hojas características. Estas son las hojas características, de todo el mundo que dice marihuana o cannabis, aparecen estas hojas, que a veces tienen 5 folíolos o 7, o 4 o 3, depende de la planta. Van creciendo, van haciendo la fotosíntesis, y esto ocurre durante primavera-verano. Y al llegar al otoño, que bajan las horas de luz, la planta lo censa y entonces decide su floración. Porque esta es una planta que tiene periodos anuales, o sea, al año la planta muere. Tiene un ciclo anual. Entonces, germina primero en primavera, sería lo ideal, después va creciendo en un periodo vegetativo en primavera-verano, y en otoño florece. Tiene unas flores muy particulares porque son acúmulos florales que se van juntando uno arriba del otro y van sobresaliendo algunas hojitas. Esto es una flor, y esto es como va creciendo al comienzo la plántula, digamos. Si nosotros cultivamos en interior, primero ponemos una maceta, después se pone al doble de la maceta, después al doble de la maceta, y así le vamos dando cada vez más sustratos a la planta para que se nutra, porque no está en la tierra, y va creciendo, 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 hasta que en algún momento dado, al bajar las horas de luz, que son 12 horas de luz y 12 de oscuridad más o menos, equilibrarse en el día y la noche, se produce la floración. ¿Para qué está esta floración? Esta floración tiene una resina pegajosa que es para tomar el polen del macho. Los machos y las hembras también tienen flores, digamos, pero tienen diferencias. Es una planta que tiene dos sexos, existen las hembras y los machos. Las hembras tienen unos pistilos y unos cálices donde van a alojar la semilla cuando es fecundada, y los machos tienen estas pequeñas bolsitas de polen. Cuando florece la planta macho, libera este polen que va a fecundar a la planta hembra y va a desarrollar semillas. En el caso que la planta no sea fecundada, va a desarrollar mucho las flores tratando de atrapar el polen, y va a desarrollar unas glandulitas que se llaman tricomas, que se ven así, como un palito con una cabecita. Estos tricomas son la fábrica de todo lo que sintetiza la planta.
Esperen que estamos admitiendo gente que todavía está entrando. Esto, por ejemplo, es lo que se llama un cogollo, es cuando la planta se cosecha, se seca, se pone a secar, se deshidrata, entonces queda seca, como cuando uno seca la lavanda, seca el orégano, y al sacarle todas estas hojitas que están alrededor, que se ven así asomando, eso se llama manicura, va a quedar lo que se llama un cogollo así manicurado, que es lo que vamos a utilizar nosotros para realizar la medicina en este caso. Hay alguien que está haciendo ruido. ¿Pueden apagar los micrófonos? Gracias. Bueno, al comienzo de la época, en sus comienzos, había dos tipos de plantas sativa, la sativa sativa y la sativa índica. O sea, cannabis sativa sativa y cannabis sativa índica. Que tenían distinto origen geográfico, distinto crecimiento y desarrollo, la composición de cannabinoides era diferente, la de los terpenos, que le dan el olor y el sabor, también era diferente, y el efecto psicoactivo y corporal también. Se dice de las sativas, que son de la zona más calientes, del Ecuador, de las zonas con mucho sol, por eso tienen hojas finitas, y las índicas de zonas montañosas y más frío, por eso tienen las hojas más anchas y tratan de atrapar el sol, ¿sí? Para hacer la fotosíntesis. Las sativas crecen muy alto, alto, y las índicas son más bajitas para mantener el calor. Y la composición de cannabinoides, al principio las índicas tenían más CBD, las sativas tenían más THC, pero eso fue cambiando porque se fueron intercambiando con la evolución del hombre y el traslado del hombre de un sitio al otro, fueron trasladando las plantas y mezclándolas entre ellas, como se mezclan los perros, la raza de los perros, como se mezclan las variedades de los vinos. Entonces lo que más tenemos en esta época son híbridos, actualmente, ¿no? Híbridos, donde puede predominar algo de sativa o predominar algo de índica. En cuanto a los terpenos, las índicas tienen un terpeno, que es un aceite esencial, como más relajante, y las sativas uno más estimulante. En cuanto al efecto psicoactivo y corporal, digamos, el THC que tiene las sativas son más estimulantes y las índicas más relajantes. Pero esto todo es relativo porque actualmente la mayoría es una mezcla. Acá tenemos, por ejemplo, esto está sacado de un banco de semillas, una que se llama Critical Mass CBD, sabemos que es feminizada, porque siempre queremos una planta hembra que no esté fecundada, porque si no la planta va a tratar de generar semillas y no generar resina, que es lo que nosotros necesitamos, la resina en esos tricomas. Y acá vemos que en su genotipo es un 80% índica, y que va a tener tanto THC como CBD, o sea, una planta equilibrada. Donde hablamos acá, introducimos un término que se llama ratio. Ratio 1:1 sería que tiene una planta equilibrada en su cantidad de THC y CBD, que son los principales cannabinoides. Acá no hablamos todavía de no estamos hablando todavía de los terpenos. En cambio, esta que se llama Moby Dick, también es feminizada, pero es más porcentaje sativa y va a tener más THC, 17 o 22% de THC. ¿Sí? Bueno, esta está duplicada. Nosotros queremos saber, cuando queremos hacer un tratamiento con cannabis, principalmente estas cosas. ¿Qué persona vamos a tratar? ¿Cómo es su vida? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es su expectativa? ¿Cuál es el síntoma predominante que quiere tratar o qué dolencia? Porque no todas las personas tienen el mismo sistema endocannabinoide ni responden de la misma forma a los componentes de la planta. Es muy frecuente que vengan los pacientes y digan, bueno, quiero dejar todo lo que estoy tomando y voy a tomar cannabis. No. Primero, porque es una medicina herbal, que si bien es buena, se utiliza en forma complementaria a los tratamientos. Si yo tengo una artritis reumatoidea,
tengo muchas medicaciones muy, muy buenas que favorecen o frenan la evolución de la enfermedad, que eso no lo hace el cannabis, pero sí trata muy bien los síntomas de la artritis reumatoidea. Entonces, a veces nos permite bajar medicación o suprimir algunos medicamentos que son gastrolesivos, como los antiinflamatorios, o que alteran la función renal, por ejemplo. Entonces, principalmente saber que es complementaria y que después, que una vez que uno logra un efecto positivo, puede ir bajando la cantidad de medicación. Mejoramos la calidad de vida a través de eso, porque si yo mejoro el sueño, mejoro el apetito, mejoro el ánimo, mejoro el dolor, me va a mejorar la calidad de vida. Siempre tenemos que averiguar qué tipo de persona es, si es una persona ansiosa, cómo es su entorno, cómo es sus relaciones sociales, con quién vive, si tuvo experiencia previa con el cannabis. Una persona ansiosa, si yo le doy mucho THC, por ahí le voy a estimular su ansiedad. Entonces, tengo que ver cómo es la persona en general, en que trabaja, adaptar el tratamiento a su trabajo, bueno, todas las características de qué come, si hace ejercicio, bueno, todo lo que tiene que ver con la persona que estamos tratando. El efecto también va a depender de la variedad, o sea, ya no se habla más de cepas, sino de variedades, de la concentración del preparado que estamos utilizando y la dosis. De esto nos va a hablar Mariana en la próxima clase. Y sabemos que alivia síntomas de diferentes patologías. La planta de cannabis tiene más de 500 compuestos. Ya dijimos que 150 son fitocannabinoides, 166 no se ponen muy de acuerdo. Hay algunos en mucha cantidad y otros en pequeñas cantidades. Después están los terpenos, que dan aroma y sabor, que son, por ejemplo, el linalol, como el de la lavanda, las cítricas, que tienen limoneno, o como el pino, el pineno. Y después también están los flavonoides que le dan el color, igual que a todos los vegetales y las frutas, ¿sí? Que también van a tener algunas características de... Marian, apaga el... ¿Qué pasó? No, que apagues el micrófono. Ah, lo tenía apagado. No. Bueno. Entonces tenemos más de 500 compuestos, fitocannabinoides, terpenos y flavonoides son la mayoría de esos compuestos, ¿sí? La planta tiene distintas vías, o sea, biosintéticas, donde se van a formar, a través de todo esto que lo saben los químicos más que yo, pero son ácidos grasos activados, se forman precursores fenólicos y van a dividirse en ácido divarínico y ácido olivetólico. A través de una enzima se van a dividir en estos. Entonces vamos a ver que tenemos el CBGBA, que es el de lo que viene del ácido divarínico, que es el cannabigerol varínico, digamos, y del ácido olivetólico la mayoría de los compuestos que nosotros conocemos y usamos, que sería el cannabigerol en forma ácida. Por eso es la A. Cuando tengan una A, sabemos que es ácido. Es un ácido cannabigerólico. A partir de este ácido, a través del calor, que puede ser por fumar, por vaporizar, por calentarlo a baño María, por evaporar un alcohol, por cocinarlo, o al producirse un secado al sol y a altas temperaturas, este ácido cannabigerólico que va a dar origen a un montón de otros cannabinoides, que también van a ser ácidos, el ácido tetrahidrocannabinólico, el ácido cannabidiólico, y bueno, cuando hay mayor cantidad de calor, luz y condiciones alcalinas, se descarboxilan a los compuestos que estamos acostumbrados a escuchar, que son el delta 9-THC, el CBD, el CBG y el CBC, que ahora lo vamos a ver en profundidad, ¿sí? Entonces, lo que sabemos es que provienen todos del ácido olivetólico, del CBGA, que es el precursor de todos, y este nos va a dar algunos ácidos que luego se van a transformar en formas neutras o activas. Entonces, en esta planta
si yo me como un cogollo, voy a encontrar un montón de cannabinoides ácidos. No van a ser psicoactivos, a pesar de que con el secado siempre algo se descarboxila y se transforma en algunas de estas formas que se llaman descarboxiladas, activas o neutras. Entonces, como vimos, tenemos el ácido del THC, el ácido del CBD, el ácido del cannabigerol y el ácido del CBN. Las formas a través del calor, descarboxiladas, activas o neutras, son las que se van a unir con mayor afinidad a los receptores. Entonces tenemos el THC, que es la molécula que está más prohibida en el mundo, por la cual se prohíbe el cannabis, por ser psicoactiva. Tenemos el CBD, que es el que más conocido por usarse en las epilepsias. El cannabigerol, que se está descubriendo ahora algunas propiedades, se dice que es el cuarto quimiotipo, el que tiene CBG, y el CBN, que es un producto de degradación, de oxidación del THC. Esto se obtiene a través de fumar, vaporizar, calentar o secar. ¿Sí? ¿Quedó claro todo esto? Es fundamental que lo sepan porque hay una gran diferencia entre un aceite, por ejemplo, ácido, que tiene determinados efectos, con aceites que hayan sido calentados, que van a tener otros componentes. Si alguien no entendió algo, lo dice ahora o después. Bueno, seguimos. La descarboxilación es esto. Se va a perder, por ejemplo, tenemos la molécula, y se va a perder este grupo carboxilo que hace inestable a la molécula. Esto se logra a diferentes temperaturas y diferentes velocidades. Cuando tengo más de 90 grados se van a perder terpenos. O sea, los terpenos son volátiles, son los aceites esenciales. Y con el secado, cuando secamos la planta, el curado es cuando ponemos todos esos cogollos adentro de un frasco y lo mantenemos durante meses, eso es el curado de los cogollos, se van a ir descarboxilando parcialmente. Necesita en realidad la descarboxilación algo activo, un calor fuerte durante más tiempo y altas temperaturas, pero a temperatura ambiente se empieza a descarboxilar parcialmente la planta. Y si le ponemos más calor todavía, vamos a encontrar un CBN, que sería el producto de oxidación del THC. Entonces, cuando vimos eso de la venta de semillas, veíamos que había algunos ratios que eran 1 a 1, tenían THC y tenían CBD en concentración similar. Otra que tenía más THC, tenía un 22% de THC, y existen otras variedades que tienen una gran cantidad de CBD. Acá vemos en este eje el total de porcentaje de CBD, entonces decimos que si una planta tiene entre un 10 a un 20% de CBD, es CBD dominante. Si está entre la CBD y THC, es ratio 1 a 1, y cuando está entre un 10 y un 25% de THC, es dominante en THC. Entonces sería el quimiotipo 1, alta en THC, el quimiotipo 2 sería el equilibrado, el quimiotipo 3 la alta en CBD, y ahora hay un cuarto que es la alta en CBG, que se le están encontrando distintas propiedades. ¿Qué hizo las farmacéuticas? ¿Qué hicieron las farmacéuticas cuando vieron que no podían patentar una planta? Porque la planta es de la humanidad. No puede agarrar la farmacéutica, agarrar la planta y decir es mía y yo la comercializo. Entonces trataron de imitar las acciones del THC. Al principio imitaron el marinol, que es un delta 9 THC sintético, lo daban por vía oral, lo metían en una cápsula y lo habían aprobado por anorexia asociada al VIH. La anorexia para estimularle el apetito. Otro laboratorio realiza lo que se llama el Cesamet, que es la nabilona, que también es sintético y también se da por vía oral, y la indicación eran náuseas y vómitos inducidos por la quimioterapia. Para eso estaban aprobados. Después surge el Sativex. Ahí vieron que el THC tenía acciones, pero al estar tan aislado tenía altos efectos adversos y las dosis eran muy altas.
En el Sativex las dosis se bajan, se combinan tanto el THC como el CBD. Acá vamos a ver que el CBD lo que hace combinado con el THC es disminuir su psicoactividad y producir mayores efectos con menos dosis. Y se utilizaba para dolor neuropático en la esclerosis múltiple y en el dolor por cáncer. Y este, a diferencia de los otros que eran sintéticos, este se extrae de una planta, pero se elimina todo el resto de lo que tiene la planta y se le deja THC y CBD y algunos terpenos. Después, con el correr de los tiempos, cuando se empieza a utilizar el CBD para la epilepsia, y se ve que tiene alta efectividad en la epilepsia refractaria a medicamentos, se aprueba a través de la FDA en el 2018 para algunas epilepsias el Epidiolex, que sería este frasquito de acá, que tiene 100 miligramos por mililitro de CBD aislado también. Y acá, últimamente, este año, se aprobó el Combupidiol, que también tiene 100 miligramos por mililitro de CBD, no ácido, sino CBD, o sea, la forma descarboxilada, que se hace en aceite de semilla de sésamo para la epilepsia refractaria, y este está en nuestro país, aprobado por la ANMAT, solo que sale alrededor de 60.000 pesos, 63, 65, según. Esto lo cubren las obras sociales, pero hay un problema con esto, que es cuando uno utiliza un mismo preparado durante mucho tiempo, suele haber tolerancia o resistencia y hay que cambiar de preparado. Acá hay otros que les muestro que existen en el mundo, por ejemplo, el CBD aislado y también extracto de una planta, un extracto de cannabis sativa L, el Epifractan al 2 y al 5% en Uruguay. Tilray es una compañía que está en Canadá, que tiene distintos porcentajes. Este, por ejemplo, tiene THC y CBD, 10 y 10, este tiene 25 y 25 de THC y 25 de CBD, son ratios 1 a 1, pero con distinta potencia. Este tiene 25% de THC y este un 10% de THC. O sea, para diferentes dolencias usamos distintas concentraciones y distintos ratios. Estos, por ejemplo, en Israel es una empresa que tiene 13 cepas, que se llama Tikkun-Olam, y va a tener cogollos que van a tener alto CBD, estos para el vaporizador, cuando vean vías de administración. Después tienen otros que son un ratio 1 a 1, 1 to 1, CBD, THC, que sería la Midnight, y alto THC, que sería la que se llama Alaska. Y Eres, tiene distintas. Y el cannabiol es uno que se vende en Chile, pero no es que se trae acá. Nada de lo que viene de Chile es para venta únicamente en Chile, no es que se importa. Tiene 20 miligramos de THC frente a 9 miligramos de CBD por mililitro. Esto es para que vayan viendo las cantidades que se van utilizando en las distintas formas de usar el cannabis. Hay un montón de formas de usar el cannabis. Entonces no hay un solo aceite, porque si las farmacéuticas producen toda esta variedad, vamos a ver que en los aceites existe también un montón, muchas más variedades de efectos. El THC, el principal cannabinoide, es el tetrahidrocannabinol, tiene delta 9 tetrahidrocannabinol, tiene un efecto psicoactivo, con una sensación de euforia y bienestar que muchas veces es agradable, pero en determinadas personas puede inducir mayor ansiedad o paranoia en altas dosis. Pero en las dosis que utilizamos nosotros, que realmente son muy bajitas, el efecto psicoactivo es un efecto de bienestar y de sensación de estar bien, de que las cosas no te duelen tanto, que estás más tranquilo, y que no te molestan tanto las cosas. Lo que sabemos es que, como vimos anteriormente, estimula el apetito el THC, ¿verdad? Porque para eso se utilizaba, por ejemplo, el marinol o el sesamet. Es antiemético, inhibe náuseas y vómitos. Es analgésico, antiinflamatorio y relajante. Todas estas propiedades tienen THC y lo prohíben por su efecto psicoactivo.
También sabemos que en patologías como el Parkinson, o rigidez en la fibromialgia, o temblores, los disminuye al actuar sobre los centros que están en el cerebro, en los receptores CB1 que controlan la motilidad. Tiene efecto antioxidante y antiinflamatorio, por eso es neuroprotector, porque actúa sobre la neuroglía, y antioxidante porque inhibe la liberación de radicales de oxígeno, que son tóxicos para el cerebro. Tiene una acción antitumoral, esto lo sabemos que es por ahora en ratones y en líneas celulares. Tiene acción broncodilatadora porque hay receptores de tipo CB1 para el cannabis en los bronquios, y sabemos que actúa sobre el receptor CB1 principalmente y sobre el CB2. En otros receptores acoplados a proteína G, por ejemplo GPR55, a bajas dosis se comporta de una forma y a altas dosis se comporta de otra. Esto se llama efecto bifásico, que lo realiza el THC y el CBD siempre a diferentes dosis para tener diferentes efectos. Y sobre los receptores TRPV, que son los vainilloides, van a actuar en la recepción del dolor, en la termorregulación, en la secreción salival, en el tono muscular liso, sobre la frecuencia cardíaca y sobre el metabolismo del calcio y magnesio. O sea, todos estos efectos van a tener el THC, muy similares a los que tiene la anandamida y el 2-AG, que son los endocannabinoides, que van a actuar sobre estos receptores. Bueno. Acá hay esto es un libro que se llama Perwy del 2014, entonces dice que el THC no solamente actúa sobre el CB1 y CB2, como dijimos, sino que va a actuar sobre distintos receptores. Mis perritos. El receptor GPR55, los GPR18, sobre receptores iónicos, sobre la recaptación neuronal de dopamina y norepinefrina, sobre la recaptación de serotonina, sobre los canales iónicos y los receptores nucleares. ¿Sí? Va a tener muchas acciones y por eso es tan rico el efecto del THC, porque produce muchas acciones que no dependen solamente de esos dos receptores. Aún a pequeñas dosis. Cuando tenés mayores dosis, actúa sobre otros procesos. El CBD, que es el que más tiene prensa, es porque actúa como antiepiléptico. Entonces, su primera acción es antiepiléptica. La segunda sería ansiolítico. Y cuando se une al receptor CB1, lo hace en un sitio del receptor donde modula el efecto psicoactivo del THC. O sea, es un modulador alostérico negativo en el CB1. Cuando lo damos en dosis de 2 a 20 miligramos, va a producir alerta. Y en altas dosis, como se utiliza en la epilepsia, que son 20 miligramos por kilo, por ejemplo, 10 a 20 miligramos por kilo, ahí puede producir somnolencia. Hay más de 65 lugares donde actúa el CBD y va a tener una leve afinidad sobre los receptores CB1 y CB2 y en los canales iónicos, como dije antes, los receptores TRP, y va a actuar sobre el dolor, sobre la inflamación, la temperatura corporal, modulando, y bueno, la modulación de la acción sobre el THC, ¿no? ¿Y cuál es la principal función entonces? ¿Dónde actúa? Ahora vamos a ir viendo los lugares, pero una de las principales acciones sería inhibiendo a la FA, que es la que degrada a la anandamida. Entonces va a hacer que la anandamida esté más tiempo en la sinapsis o donde actúe, en cualquiera de las células donde actúa. Entonces, como sabemos que los endocannabinoides se producen, se liberan y se destruyen, acá lo que va a hacer es inhibir a la enzima que destruye a la anandamida, por lo tanto la anandamida va a permanecer más tiempo actuando. ¿Sí? Escucho un ruidito. A ver si, fíjense los micrófonos acá. Silencia todos. ¿Cómo? Que ya están todos silenciados. Ah, Mónica Gaeta, acá me faltó una. Ahí está. Bien.
Bueno, entonces, también el CBD, uno de los 65 lugares, uno es inhibir a la FA, que es la hidrolasa de ácidos grasos, aumentando los endocannabinoides. El segundo efecto va a ser sobre el receptor de serotonina. Esto es una función muy importante porque ahí vamos a regular la ansiedad, la cognición, el ánimo, la sociabilidad, la impulsividad. Perdón, voy a cerrar la puerta. Basta, basta. Mis perritos que cada ruidito ladran. Van a actuar sobre el sexo, el apetito, el sueño, el dolor, las náuseas y los vómitos a través de este receptor. Y es un potente antiemético. Cuando el CBD ácido en forma ácida se une a la 5-hidroxitriptamina, también es mucho más potente que el CBD común, digamos el descarboxilado. También el receptor, sobre este receptor, tiene efectos sobre la presión arterial y la frecuencia cardíaca con vasodilatación periférica y estimulando el nervio vago. Cuando actúa sobre el receptor GPR55, que están en algunos, están en todos lados, pero en el cerebro, en el cerebelo específicamente, o en el hueso, por ejemplo, bloquea este receptor e inhibe la reabsorción ósea, y también inhibe la proliferación de células del cáncer. Cuando actúa sobre los receptores nucleares PPARs, inhibe la proliferación de las células del cáncer de pulmón, y también se vio que degradaba la placa beta amiloide, que es uno de los responsables de la enfermedad de Alzheimer. También regula la energía celular, el metabolismo de los lípidos y la sensibilidad a la insulina. Todo esto no lo hace sobre el CB1 y CB2, que tiene poca afinidad, pero sí lo hace sobre otro tipo de receptores, como vimos, PPARs nuclear, los GPR, los vainilloides, y también de la adenosina, que está relacionada a la actividad inflamatoria y neuroprotectora. ¿Qué va a hacer el CBD? El CBD va a inhibir una importante enzima que está en el hígado, que se llama citocromo P450, y a través de ello va a producir interacciones. Estas interacciones se van a dar con todas las medicaciones que nosotros ingerimos, ¿sí? Acaba de entrar alguien. Entonces, esto es lo más importante, porque el THC no inhibe tanto el citocromo P450, pero el CBD sí, y uno cree que es el bueno de la película, y no lo es tanto, porque cuando se interacciona con anticoagulantes o con otros medicamentos, puede aumentar su efecto o disminuir el efecto de esos medicamentos. Y esos medicamentos también, al actuar sobre el citocromo P450, que también va a metabolizar los productos del cannabis, entonces también pueden aumentar el THC o aumentar el CBD. Entonces, resumiendo, tenemos que reduce el efecto psicoactivo del THC, porque es un modulador alostérico negativo, es ansiolítico a través de los receptores de serotonina, es anticonvulsivante, porque inhibe las descargas eléctricas que se producen en las crisis de epilepsia, es antidepresivo, o sea, es anticonvulsivante al inhibir como es el glutamato que se va liberando, y todo lo que produce las descargas eléctricas se producen a través de los neurotransmisores que estimulan a las neuronas, ¿no? Cuando se produce una crisis. Es antidepresivo también a nivel de la serotonina, inhibe náuseas y vómitos en las zonas quimiorreceptoras gatillo, y también a través de los receptores de serotonina, analgésico, antiinflamatorio, actuando sobre receptores CB2, algo, y neuromodulador, y aumentando los endocannabinoides. Eso sería un resumen del efecto del CBD. Entonces, a través de la vía del receptor de la 5-hidroxitriptamina van a tener en rojito todos los efectos. Antiesquizofrenia, que van a ver que van a actuar, se utiliza mucho el CBD en la esquizofrenia, sobre todo en los síntomas centrales de la enfermedad. Es ansiolítico, antidepresivo, antiemético, para el dolor, y en los ACVs también disminuye el área de isquemia. Estos son potenciales terapéuticas aplicaciones del CBD, ¿no? Esto está en un libro.
También puede mejorar el daño cerebral por hipoxia o isquemia en los recién nacidos, en las enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, y anti-psoriasis, antiartritis, anticolitis ulcerosa, por ejemplo, enfermedades inflamatorias intestinales, antiosteoporosis, muy importante en odontología, anticáncer, antiepiléptico, y tiene todas estas aplicaciones del CBD. Vamos ahora a ver lo principal que vimos en la Expo Cannabis. Estaba el doctor Zulak, Dustin Zulak, que es un investigador, un médico clínico, que hace muchos años que utiliza cannabis y enseña, y tiene cursos, y sabe un montón, y lee un montón de artículos sobre el cannabis, y encontró que los cannabinoides ácidos, THCA, este es el THCA todo, tiene un montón de efectos. ¿Y esto por qué? Porque vio que los pacientes venían con un frasquito y que les hacía efecto, y le decían, doctor, no sabe qué tengo adentro, pero a mí me hace efecto, me mejora el dolor, servía para la epilepsia, servía para las náuseas, y entonces decía, bueno, vamos a analizarlo, y se puso un laboratorio al lado de su consultorio para analizarlo, y encontró que la mayoría de los aceites que las personas estaban utilizando no tenían THC ni CBD, tenían THCA o CBDA, que eran los cannabinoides ácidos, o sea, que eran aceites que no habían sido calentados, por ejemplo, o que se habían sido consumidos en su forma cruda, la planta. ¿Qué sabemos? ¿Qué descubrió? Bueno, ¿qué nos contó a través de los estudios que se ven todos en ratones por ahora? Pero se vio los mecanismos de acción que tiene el THC ácido. Por ejemplo, es un modulador alostérico positivo del CB1. O sea, en vez de inhibir o modular al THC, lo que hace es aumentar la señalización del endocannabinoide, que va a actuar sobre el dolor, la temperatura y todo lo que los endocannabinoides hacen. Cuando el THCA se prepara en una infusión, no se descarboxila todo, o sea, uno lo prepara en un té, y ese té va a tener un alto porcentaje de THC ácido. ¿Por qué? Porque a diferencia del THC es muy soluble en agua. También actúa sobre un factor de necrosis tumoral alfa, entonces va a tener un efecto neuroprotector, antineoplásico, inmunomodulador, y ese efecto antineoplásico lo vieron en células del cáncer de mama y próstata. Y también tiene una acción antioxidante, igual que el THC. Cuando usamos THC ácido más el THC, que es la forma descarboxilada, actúan mejor, porque se degrada menos el THC, y los dos actúan en los canales iónicos TRP. Entonces hay una sinergia en la función entre el THC ácido y el THC descarboxilado. Es anticonvulsivante, pero siempre necesita que haya algo de THC, porque vieron que si está puro no es tan anticonvulsivante que si está asociado a una pequeña cantidad de THC. Se vio en estudios de ratones que es hepatoprotector, y en estos ratones vieron que disminuía la inflamación producida por una dieta alta en grasas, producida por distintos tóxicos que le provocan al ratón, y eliminaba la fibrosis, que es la forma de cicatrización del hígado, disminuía las células que eran inflamatorias, que producían una inflamación hepática, como los linfocitos y los macrófagos, y también actuaba sobre genes que producían sustancias proinflamatorias, que eran en los receptores nucleares que se llaman PPAR. También se vio que como antiinflamatorio inhibía a la COX-2. La COX-2 es una enzima que deriva que a través del ácido araquidónico va a producir, la ciclooxigenasa 2 va a producir las prostaglandinas que producen dolor y otros síntomas, y la inflamación. Entonces, muchos de los antiinflamatorios actúan sobre la COX-1 o la COX-2, la ciclooxigenasa 1 o ciclooxigenasa 2.
¿Y qué va a hacer? El THC ácido la va a inhibir fuertemente. Entonces va a ser un antiinflamatorio, pero no va a tener un efecto bifásico. Como habíamos visto, tanto el THC como el CBD van a tener un efecto donde a mayor dosis va perdiendo su efecto y va produciendo un efecto contrario. En cambio, el THC ácido a menores dosis es antiinflamatorio y a medida que voy subiendo la dosis es más antiinflamatorio. A altas dosis sigue siendo antiinflamatorio y no pierde esa cualidad. Otra de las cosas que vieron fue que en los ratones donde estaban sometidos a distintas dietas, disminuían la glucosa, la resistencia a la insulina, los triglicéridos, disminuían de peso y bajaba la cantidad de tejido graso, a pesar de una dieta alta en grasa. Esto lo vieron cuando le agregaban a esos ratones el THCA. Entonces vieron que al disminuir todo esto, disminuían el síndrome metabólico y también perdían peso. Entonces es un potencial efecto para buscar contra la obesidad. En cuanto al crecimiento óseo y la pérdida de cartílago, se vio en ratones que tenían artritis, que disminuía el edema de las patitas y mejoraba el crecimiento de sus huesos y la pérdida de cartílago en modelos de ratones donde se les inducía una artritis. ¿Cuál es la diferencia con el THC? Es que este no es psicoactivo. Yo me puedo comer un cogollo, puedo hacer un aceite y si no le aplico calor, no voy a tener ningún efecto psicoactivo. O sea, no me voy a dar cuenta que estoy consumiendo cannabis, porque no va a actuar en el principal receptor, que es el CB1, que es el del efecto psicoactivo. Sobre el CB2 tampoco va a actuar, pero sí va a actuar sobre la COX-2 y va a actuar en esa forma como antiinflamatorio. Sobre los receptores PPAR, que son los nucleares, va a actuar inhibiendo las náuseas, porque va a actuar sobre los genes que expresan sustancias relacionadas al metabolismo, al dolor y a la inflamación, y también sobre los lugares donde se producen las náuseas, como en la zona quimiorreceptora gatillo. Cuando utilizamos CBD ácido más THC ácido, van a tener mayor efecto sobre las náuseas. Entonces, si tenemos una planta equilibrada con THC y CBD, o sea que tiene las dos cosas, un ratio 1:1, y no lo calentamos, sobre las náuseas va a ser mucho más efectivo que si fuera una planta que tiene solo THC ácido. ¿Se va entendiendo o es una ensalada? Bien. En cuanto al CBD ácido. El CBD ácido va a actuar y va a tener los mismos efectos que el CBD, pero va a tener mayor biodisponibilidad. Esto quiere decir que se va a absorber mejor, que va a llegar más a los lugares donde actúa y va a tener mayor eficacia a bajas dosis que el CBD. O sea que si yo doy una cantidad de CBD y una cantidad de CBD ácido, voy a necesitar menos CBD ácido que CBD para el mismo efecto. O sea, a bajas dosis produce el mismo efecto. No afecta la psicoactividad del THC, a diferencia del CBD que la modula. O sea, cuando yo uno CBD y THC, el CBD inhibe el efecto psicoactivo del THC. Pero en este caso, el CBD ácido, al no unirse al receptor CB1, no va a afectar la psicoactividad del THC. Entonces, si yo tengo CBD ácido y THC, la psicoactividad la voy a tener igual. Cuando uno CBD con CBD ácido, los dos van a activar el receptor de serotonina, por eso tienen acciones antináuseas y ansiolíticos, los dos. También el ácido tiene una acción ansiolítica. Y también es muy antiinflamatorio, también porque mucho más que el THC ácido va a inhibir mucho más la COX-2. Similar a lo que hace la indometacina o el diclofenac que todos conocemos. Pero a una altas dosis va a ser antiinflamatorio también. También disminuye la glucosa, la resistencia a la insulina, los triglicéridos, el peso del tejido graso, mejora el crecimiento óseo, la pérdida de cartílagos y disminuye el edema también en los ratones.
y sabemos que es 10 veces más potente que el CBD, o sea, mayor eficaz, llega muy poca cantidad al cerebro, pero esa poquita cantidad de CBDA que llega al cerebro tiene muy buena eficacia. Y otra característica del CBD ácido es que se absorbe bien en la piel. También es anticonvulsivante, o sea que si lo usamos sin calentar también actúa sobre las convulsiones, y es mucho más potente que el THC a una baja dosis. Va a inhibir mucho más a la COX-1 y también a la COX-2, sobre todo a la COX-2. Entonces nos queda claro que el CBDA sirve para el dolor, para la inflamación, como anticonvulsivante, para mejorar el metabolismo, es más potente que el CBD, y inhibe náuseas y disminuye la ansiedad y se absorbe muy bien en la piel. Pasamos al otro, que es el cannabinol, que tiene, como es un producto derivado del THC, también va a tener psicoactividad, nada más que la va perdiendo porque el THC se va oxidando, entonces termina en otro cannabinoide, que es el cannabinol, que tiene alguna acción de unión al CB1 y al CB2, y se logra a través del calor y la luz, secando la planta al sol, por ejemplo, o sometiéndola a calor. No sabemos si es un mito o no, porque no hay tantos artículos sobre esto, pero se dice que ayuda a conciliar el sueño. O sea, cuanto más tengo una planta guardada, secada, curada, la pongo al sol y demás, entonces va a ser más relajante. ¿Sí? Tiene una leve acción antiemética, poquita, porque igual que el THC, es relajante muscular, es anticonvulsivante, analgésico antiinflamatorio, antiespasmódico y antioxidante. Estimula también el CB en el crecimiento óseo, disminuye la presión ocular cuando hay glaucoma y estimula el apetito. O sea, la mayoría de los efectos del THC, pero un poquito menos. Otros cannabinoides. Bueno, tenemos, estos son los menos estudiados, son el cannabicromeno, el cannabigerol y la tetrahidrocannabivarina. El cannabicromeno y el cannabigerol no son psicoactivos. Todos tienen una acción antiinflamatoria y analgésica. En el cannabicromeno también tiene acción sobre relajación, sueño, actúa sobre las cefaleas, reduce la presión ocular. Es el precursor de cannabinoides, no, perdón, acá me equivoqué. Es un antagonista del CB1 y de la 5-hidroxitritamina 1A, o sea que no va a ser ansiolítico. Y es antagonista del CB1, o sea que no va a dar tanto apetito como el THC. Y sí actúa sobre receptores alfa-2 y CB2, o sea, bien antiinflamatorio. El cannabigerol sí es el precursor de los cannabinoides, como dije antes, tampoco es psicoactivo, se encuentra más en el cáñamo, tiene acciones analgésicas antiinflamatorias, disminuye la presión ocular, y se vio que tiene acción sobre el cáncer de colon en líneas celulares, pero todavía no se sabe dónde actúa. La tetrahidrocannabivarina o THCV es psicoactiva, y sabemos que disminuye el apetito porque antagoniza al receptor CB1. O sea, la acción del THC que te estimula el apetito a través de los receptores CB1, lo va a antagonizar, o sea, lo va a bloquear. Y por eso sabemos que disminuye el apetito. También estimula el crecimiento óseo, también tiene acción anticonvulsivante, analgésica, antiinflamatoria, antioxidante, pero la característica es que disminuye mucho la resistencia a la insulina en la diabetes tipo 2, tiene un efecto en el metabolismo de los lípidos, y sabemos que las que son de origen africana son las que más tienen de este cannabinoide. Y después hay otros que están en estudio. Entonces les dejo esto, bueno, esto les va a quedar a ustedes, pero acá vemos todos los efectos y a través de qué tipo de efecto tiene cada uno de los cannabinoides y a través de qué efector lo produce. Por ejemplo, sobre el CBD, es antiepiléptico porque disminuye la entrada de calcio sobre la célula, es antipsicótico porque también estimula los receptores TRP,
es ansiolítico porque estimula el receptor CB1 y 5-hidroxiglitamina 1A, bueno, distintas acciones que este cuadro lo hizo la Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides. N, por favor, muteate, así me aparece una N. Bueno, vamos a... No tengo acá los controles. Perdón. Bueno, acá tenemos un cuadrito que hizo Fundación Caná sobre los principales efectos sobre el THCA y el CBDA, como todo lo que acabo de decir antes, para que ya les quede. Y un cuadro donde, como vemos, la mayoría de los cannabinoides tienen una acción analgésica y antiinflamatoria. Para náuseas y vómitos, los principales cannabinoides actúan. Como antiepiléptico actúa el THCA, a veces con un poquito de THC, CBD, CBDA, ICBN y THCB. Como ansiolítico antidepresivo, principalmente los derivados del CBD. Como antipsicótico también. Y sobre líneas celulares de cáncer o en animales, vemos que tiene una acción de apoptosis de células cancerígenas, inhibiendo la migración de las células del cáncer, disminuyendo el tamaño de los tumores, y también disminuyendo la angiogénesis, o sea, la fabricación de vasos que alimentan al tumor. Esto se da en la mayoría de los cannabinoides que se probaron. El efecto psicoactivo está sobre todo en el THC, en el CBN y en el THCB. El resto no tiene un efecto psicoactivo, y los que estimulan el apetito son principalmente el THC, el THCA también, el CBDA, el CBG, CBC y el THCB que lo inhibe. Y otras características son que el THCA es antiespasmódico, el CBN induce el sueño, el THCB baja la glucemia, estimula el crecimiento óseo, y el cannabicromeno como antidepresivo. Ahora vamos a la segunda parte. ¿Se entendió un poco lo de los cannabinoides? ¿O los mareé mucho? Pueden tomar un vaso de agua, hacerse un tecito si quieren, así seguimos después con los terpenos. ¿Alguna pregunta? Acá en el chat no tenemos ninguna pregunta, Fabi. Los dejé mudos. Sí, sí. No, son tímidos, ¿eh? Te digo que los vengo viendo todos los lunes y son todos tímidos, no se animan a preguntar nada. O recién empiezan y están aprendiendo y por eso sacarán Claro. sus dudas en la última clase. Ahí Mónica quiere preguntar algo. ¿Mónica? No, quería aplaudir la excelente clase que estoy escuchando. Perdón, me confundí la manito. Gracias. Excelente, excelente, doctora. Después hay que verla de nuevo, tranquilo, despacito, anotando, porque son mucha información y marea. Bueno, entonces seguimos con los terpenos. Los terpenos son aceites esenciales de las plantas, son terpenofenoles, que le dan aroma y sabor. Por ejemplo, todo el mundo habrá olido alguna vez a alguien que fuma marihuana, y ese olor dulzón, terroso que tiene la marihuana es debido a los componentes de los terpenofenoles. ¿A qué le sirven a la planta? ¿Para qué los tiene la planta? Como defensa, para atraer polinizadores, para que no se la coman los animales, y como nutrientes. Tiene vitamina A, E y K, y también tiene propiedades medicinales, antibiótica, analgésica, antiinflamatoria, antibiótica para la planta y también para nosotros, y analgésica antiinflamatoria para los humanos y los animales, digamos. Esto es todo lo que tiene el espectro de la planta de cannabis. Va a tener una cantidad de terpenos, después va a tener cannabinoides, después va a tener flavonoides que le dan el color, va a tener ceras, pigmentos, pectinas, azúcares, ligninas, grasas, celulosa y un montón de componentes, ¿no? Como todas las plantas.
Los terpenos son el 4% de la planta y son alrededor de 200, o sea, hay más terpenos que cannabinoides en la planta. Y se van a dividir en monoterpenos, diterpenos, sesquiterpenos, de acuerdo a que la molécula sea cortita o sea más larga. Cuando 6 monoterpenos se unen en una molécula grandota, es un sesquiterpeno. Y tienen acción como para repeler insectos, animales, los animales, los hongos, y para proteger a la planta de temperaturas elevadas. ¿Y qué efecto tienen nosotros? Van a alterar o van a modular los efectos de cannabinoides también. O sea, se van a sumar a sus efectos o a modularlos. Sabemos que los monoterpenos son muy volátiles y se van a evaporar en el secado de la planta y son los de mayor cantidad. Empezamos a nombrarlos como el mirceno, el pineno, limoneno, linalol, eucaliptol, y que van a estar sobre todo en las flores. Después tenemos los sesquiterpenos, que resisten en la planta incluso después de la descarboxilación de 15 minutos a 120 grados. O sea, algo que está 15 minutos en 120 grados y resiste es bastante interesante. Y este es el cariofileno. Y va a estar sobre todo en las hojas. Cuando los tenemos en la planta fresca, vamos a tener sobre todo 8:1 monoterpenos. Vamos a tener muchos monoterpenos. Y cuando se va secando, esos monoterpenos se van a volatilizar, se van a evaporar, entonces van a bajar su cantidad y van a equiparar a la cantidad de sesquiterpenos. Entonces vamos a tener tantos monoterpenos como sesquiterpenos. ¿Sí? Por eso la planta, cuando está dentro de la planta que está en floración, la planta elimina un montón de olor, de aromas. Y cuando se va secando, ese aroma se va perdiendo, aunque siempre lo conserva, pero se va perdiendo con el tiempo, porque se va evaporando. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, el mirceno. El mirceno también lo vamos a encontrar en otras plantas, como el tomillo, el laurel, el mango, el lúpulo. Tiene una acción antiinflamatoria, pero la mayor acción es sedante y relajante muscular. Esto lo vamos a encontrar sobre todo en las variedades índicas. Por eso cuando alguien consume una variedad predominio índica, va a tener mucho mirceno y va a ser el que es el responsable de la relajación y la sedación de estas variedades. Otro terpeno importante es el pineno, que está en el pino otras coníferas, como en la salvia, en el romero, también algunos insectos tienen pineno. Es broncodilatador, también antiinflamatorio, y lo interesante es que potencia la memoria porque inhibe la acetilcolinesterasa, que es una enzima que hace que se degrade la acetilcolina. La acetilcolina la necesitamos para la memoria. Esto es lo que se pierde, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer. Después tenemos el limoneno, que está en la piel del limón, en otros cítricos, y tiene una acción sobre todo antidepresiva, ansiolítica, inmunomodulador. Se dice que en los lugares donde, en los psiquiátricos en la antigüedad, se hacían experimentos y se tiraba una esencia con limón, y ahí se bajaba la cantidad de antidepresivos que los pacientes necesitaban. También tiene una acción antirreflujo, y también se va a unir al 5-hidroxitriptamina 1A, como dijimos, acción de la serotonina, por eso el efecto antidepresivo. Y además se vio que tiene un efecto también anticancerígeno. El linalol está en la lavanda, en el cilantro, en la menta, en el laurel. Tiene una acción sobre todo ansiolítica, antidepresiva y sedante, y tiene una acción anticonvulsivante cuando se asocia con CBD. Y cuando se asocia con THC es sedante y además es analgésica. El beta-cariofileno es el único acá que es un sesquiterpeno, que es una molécula muy grande, es la que no se evapora fácilmente, y existe en el clavo de olor, en el romero, en la pimienta negra, en el orégano, en el lúpulo. Tiene una acción antiinflamatoria importante, o sea, me tomo un tecito que tenga beta-cariofileno, va a ser antiinflamatorio, va a ser ansiolítico y también va a ser gastroprotector. Y es antiinflamatoria porque se va a unir, como los cannabinoides, al receptor CB2. ¿Cuál es el problema del beta-cariofileno? Que si yo tengo una planta de cannabis o traslado cannabis de un lado al otro,
los perros que detectan marihuana lo huelen fácilmente, porque es el que perdura, es el que siempre va a estar en la marihuana, en mayor o menor grado. Y es el más hallado en los extractos también, especialmente después de que lo pongo a calor, o sea, aunque yo lo someta a calor, va a seguir estando. Este es un cuadrito que lo dejo para que ustedes después lo vean tranquilos, pero con las acciones de muchos más terpenos, ¿no? El humulenos, terpinoleno, geraniol, borniol, nerolidol, cuando son nombres raros, bisabolol, tienen distintos efectos y distintas acciones, y hay, como dije, más de 200. Estos son artículos que vienen de hace muchos años, por ejemplo del año 90, 98, otro del 95, del 93, donde le encuentran distintas acciones y dicen que encuentran, por ejemplo, el limoneno una acción ansiolítica, sobre todo asociado con sinergia con el CBD, el alfa-pineno como broncodilatador y antiinflamatorio, como inhibidor de la acetilcolinesterasa, y así cada uno de estos terpenos tiene una publicación donde se estudió, ¿sí? Con sus acciones. Después vienen los flavonoides, que son compuestos aromáticos que se pueden encontrar en forma libre o conjugada, y se producen más de 20 de estos metabolitos y se encuentran en las hojas. Estos son los que le dan el color. Y tenemos la apigenina, luteonilina, el canferol, la quercetina y la canflavina A y B, que se utilizan en estudios para inhibir el cáncer de páncreas, por ahora en animales o en líneas celulares. Son exclusivas del cannabis y van a actuar sobre la prostaglandina E2 y la 5-lipoxigenasa y van a modular el efecto también de los cannabinoides. Tienen acciones antiinflamatorias, anticancerígenas y neuroprotectoras. Como ven, la mayoría de los compuestos del cannabis tienen esta acción, anticancerígena, neuroprotectora y antiinflamatoria, ya sean cannabinoides, terpenos o flavonoides. ¿Qué tenemos que saber en cuanto al efecto terapéutico? Tenemos que saber qué dosis estamos usando, qué contenido de cannabinoides, de terpenos o de flavonoides va a tener ese concentrado o eso que estoy tomando o que estoy vaporizando, y la concentración que va a tener ese aceite, por ejemplo. No es lo mismo un aceite diluido que uno muy concentrado. Y tenemos que saber qué concentración de cannabinoides, terpenos y flavonoides va a tener cada uno de esos preparados que en la clase que viene vamos a ver. Entonces, no hay un aceite de cannabis, porque cada planta es muy diferente. Hay incalculables combinaciones, tanto de cannabinoides, con terpenos, con flavonoides. Y entonces eso va a depender de la genética de cada planta. Entonces la cantidad y el tipo de componentes dependen de la genética. O sea, no es que yo tengo una planta alta en THC y por alguna magia o algo que yo le haga, se va a producir, se va a transformar en CBD. Eso no existe, es una pregunta muy frecuente, porque una planta que genéticamente está determinada que tenga THC va a tener THC, no va a tener CBD. Si una planta dice genéticamente que va a producir THC y CBD, va a tener las dos cosas. Eso lo da la genética. Por ejemplo, si yo tengo ojos negros, eso me lo da la genética. Entonces nunca voy a tener ojos celestes, porque mi genética me determinó que tenga ojos negros. Y así es la genética para todos, animales y plantas. Entonces, todos estos efectos van a depender de la edad, de la planta, cuando la cosecho, de qué tipo de variedad, cómo creció, cómo la nutrí, porque si no le doy alimento a la planta no se desarrolla, qué humedad le di, cuánto luz, cómo es el clima, cuándo la cosecho, cómo la almaceno. Bueno, hay alrededor de más de 15.000 tipos de variedades de plantas. Entonces, nosotros nos manejamos principalmente con el tema de los quimiotipos, alta en THC, alta en CBD, o los ratios diferentes entre el THC y el CBD. Todo esto que les expliqué hasta ahora, sobre todos los componentes de la planta, es importante porque hay
hay un efecto que se llama efecto séquito o entourage, que es cuando los compuestos del cannabis trabajan todos juntos para producir una suma de efectos. Va a haber una interacción entre los cannabinoides y los no cannabinoides, ya sean los terpenos, los flavonoides y todo el resto de los componentes. Este efecto se llama séquito, como en el séquito de los reyes, porque modulan e inhiben los efectos de otros componentes. Entonces, por ejemplo, van a disminuir el efecto no deseado. Si yo uno el THC con el CBD va a modular la acción del THC. Y como ya vimos, también los terpenos modulan la acción de los cannabinoides. Esto va a hacer que tenga un mejor perfil terapéutico y eficacia cuando usamos la planta entera que cuando usamos los cannabinoides aislados. Entonces, de esa forma podemos reducir la dosis de los componentes. Si yo para un efecto determinado necesito mucho THC, cuando lo combino con otros cannabinoides voy a necesitar menos cantidad. Sabemos que el CBD, al actuar sobre el citocromo P450, aumenta la distribución y la biodisponibilidad del THC, aumenta su vida media. Y también disminuye su conversión a su metabolito, que es el 11-hidroxi-THC, que se produce en el hígado. Entonces ahí va a tener un efecto ansiolítico al bajar la psicoactividad del THC. También, ¿no? Entonces, sacamos un cuadrito con fitocannabinoides, que es cuáles son los efectos terapéuticos del THC, todos los que acabamos de hablar, y los efectos terapéuticos del CBD. En cuanto a los efectos secundarios, son leves, son menos del 10% en la mayoría de los estudios, y nos va a hablar Javier en la última clase sobre todo esto. Sabemos, terminando ahora, que es una planta segura, eficaz, que va a actuar sobre la sensación de dolor, sobre el desarrollo neuronal, sobre el control del movimiento, sobre la inflamación, sobre la toxicidad y el daño neuronal, aprendizaje y memoria, van a gestionar el control de las emociones, del humor, del estado de ánimo, del estrés, van a actuar sobre el apetito, algunas inhibiendo, otras estimulando, sobre la digestión, sobre las náuseas y los vómitos, sobre el metabolismo y la energía, ya vimos sobre el metabolismo de azúcares y grasas, sobre el sueño, sobre la función inmune, y tratan de regular y mantener la homeostasis del organismo, y también actuando sobre equilibrio hormonal. Algunas de las aplicaciones terapéuticas donde lo podemos encontrar, el principal uso que se demostró es en el dolor crónico, en la epilepsia refractaria, y en el trastorno de espectro autista. Después, en dolor crónico, tenemos la neuralgia del trigémino, la artritis, la artrosis, la neuropatía diabética, cáncer, en la rigidez y en los espasmos de la esclerosis múltiple. En el Parkinson mejora muchísimo la rigidez y la postura. Va a actuar como en las náuseas y vómitos por quimioterapia, en los efectos adversos de los tratamientos por el cáncer, sobre la ansiedad, sobre la depresión. Hay una enfermedad que se llama retinosis pigmentaria, donde se reduce el campo visual y esto lo mejora, actúa sobre la retina, mejora la conducta y el trastorno de excitación psicomotriz, que muchas veces se encuentra en el Alzheimer, en dolor en las migrañas tiene efectividad. Sobre enfermedad inflamatoria intestinal, el CBD y el CBDA actúan muy bien. En la esquizofrenia, sobre todo el CBD, en las encefalopatías de la niñez también el CBD se utiliza mucho, sobre el VIH-Sida, estimulando el apetito y la pérdida de peso, disminuyendo la pérdida de peso, y producen menos náuseas y menos malestar, mejorando la adhesión al tratamiento de los antirretrovirales. Sobre el vitiligo, que es una enfermedad de la piel autoinmune, también reduce las manchas que se producen en el vitiligo, que producen muchas alteraciones a nivel social, ¿no? Sobre todo, porque si no tendría otra cosa. Sobre la psoriasis, que acá no la puse, también tiene acción, disminuye
La psoriasis por un efecto local y sistémico, como efecto autoinmune, y también disminuyendo las placas de psoriasis con las cremas y emulsiones. Bueno, esto es lo que tenemos que saber, qué tipo de genética es la que utilizamos, o qué tipo de quimobar, digamos, quimiotipo 1, 2, 3, qué variedad, si es activa, índica o en híbrido, qué es lo que predomina, la proporción de THC y CBD, o sea, quimiotipo 1 alta en THC, quimiotipo 2 equilibrada, quimiotipo 3 alta en CBD, qué tipo de extractos estamos utilizando, esto lo vamos a ver la que viene, si es una resina, cómo está diluida, si es un macerado, si se le aplicó calor o no, por lo que ya hablamos de los efectos del THC, CBD, THCA o CBDA, y lo ideal sería que se le haga un análisis microbiológico para que la muestra o el producto no esté contaminado, esté libre de micotoxinas, que son toxinas producidas por hongos, que no tenga solventes residuales, no tenga metales pesados, que la planta en general absorbe metales pesados de la tierra, que no tenga pesticidas, y lo ideal también saber su composición de terpenos, que acá no lo están haciendo. ¿Cómo sabemos todo esto que les dije? ¿Qué es lo que tiene la planta? A través de una cromatografía. Hay distintas formas de hacer cromatografía. Esta es la más completa, digamos, se llama HPLC, pero hay otra que es por una resonancia magnética, por la cual ahora estamos analizando en el Instituto Leluar, y también tenemos resultados muy buenos. Y después existe otro método que se llama cromatografía gaseosa, que utiliza calor. Entonces solamente me va a decir el contenido total de THC y CBD, no me va a discriminar si hay ácidos o neutros. En esta, que es la HPLC, me va a decir si tengo CBD ácido, THC ácido, CBD, CBN y THC, los 5 principales cannabinoides que nosotros tenemos. Por ejemplo, en esta planta que se llama un aceite macerado de Old Cash, es una planta alta en THC. Como se sometió a calor, va a tener THC, va a tener 6 miligramos por mililitro de aceite. Y algo quedó de THC ácido que no se descarboxiló. Entonces sería lo ideal, tener un poquito de THC ácido y un poquito de THC, o mitad y mitad. Eso sería lo ideal. De CBD tiene muy poquito, 0,2. El Big Bag, que es otra planta alta en THC, vamos a tener que el THC ácido tiene mucho más ácido que el THC neutro. O sea, esta estuvo expuesta a menos calor que la otra. ¿Sí? Esto es un cuadro también donde las combinaciones ya es más antiguo, de una página que se llama Cannabis Consciente, donde tenemos efectos sobre dolor y sueño, qué cannabinoides tienen mejor efecto, sobre efectos neurológicos sobre la enfermedad de Tourette. Me olvidé decir, la enfermedad de Tourette es una enfermedad de tics nerviosos, que pueden ser verbales o físicos, y que con la acción del THC disminuye mucho y responde muy bien, sobre convulsiones, sobre epilepsia, espasticidad, sobre depresión, náuseas, pérdida de apetito, bueno, VIH, SIDA, cáncer, distrofia muscular, sobre calambres. El CBD está autorizado ahora en deportistas para las lesiones musculares, por ejemplo. Acá tienen algunos libros que pueden buscar de la Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides, efectos terapéuticos de cannabinoides, de Perwi, que se llama Endocannabinoids, la guía básica sobre cannabinoides, que está en castellano, el Handbook of Cannabis, que es uno de los primeros, y esto es una revisión que se hizo en Estados Unidos en el 2017 sobre la calidad de la evidencia que hay de los cannabinoides. Agarraron 10.000 papers y se fijaron toda la evidencia que había, y se encontró que había una evidencia importante sobre dolor y sobre espasticidad en esclerosis múltiple, sobre un montón de otras enfermedades, y que la evidencia era bastante fuerte.
para dejarlos en paz, acá les dejo las páginas con las páginas donde pueden encontrar mucha información. Una es la nuestra, que está en construcción, que la estamos empezando a llenar, pero ahí van a encontrar un listado de profesionales, van a encontrar quiénes somos nosotros y los cursos que vamos haciendo. La Fundación Caná, que es una fundación donde está el doctor Mariano García Palau, que es un pionero en esto del cannabis en España. El Observatorio Español de Cannabis Medicinal, que junta un montón de catedráticos sobre el tema del cannabis, ya sea bioquímicos, farmacólogos y médicos. Después está Cannabis Medicinal Argentina, CAMEDA, la Sociedad Española de Investigación de Cannabinoides, la Fundación Ciencia para la Cannabis en Chile, Fundación Daya en Chile, Cannabis Consciente en Chile, Canativa México. Las variedades de cannabis las pueden encontrar acá en leafly.es. Y después los últimos dos son de PubMed para buscar artículos que les interesen sobre algún tema. Ponen cannabis más algún tema en especial y van a aparecer todo el listado de todos los artículos que existen sobre ese tema. Así que, bueno, esto se los dejo. Muchas gracias por compartir, por escucharme, y espero que lo hayan aprovechado, que hayan aprendido. Acá está mi mail y el mail nuestro, educanar@gmail.com, bien fácil. Así que cualquier duda, nos vemos.